Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido y bienvenida a un episodio más de nuestro podcast abrazatuvida.com. Recordad que además de un podcast tenemos nuestra escuela, el Club de la Oruga, una membresía donde vos podrás tener encuentros en vivo y además una videoteca amplísima sobre diversos temas en dos áreas. Tu desarrollo personal nos interesa, amor y relaciones. Empezar tu experiencia en www.abrazatuvida.com/regalo. Hoy vamos a hablar de esto. Con frecuencia lo que tenemos que enfrentar no es tan complejo como lo que pensamos. Pero frente a estas posibilidades uno dice, quiero que algo pase, quiero que algo suceda, yo necesito conectar, vibrar, yo necesito, ay, es que no sé, tengo tanto miedo, pero yo fijo de aquí no me muevo. Yo creo que en la vida hay que tomar riesgos para no vivir con preguntas sin respuestas. Y lo bonito de esto es que al hacer algo vamos moldeando nuestras experiencias, pero cruzados de brazos nos hundimos en la inercia, la pereza, la apatía. Y si realmente deseas algo, apasionate, hay que profundizarlo, pero la verdadera pasión tiene convicción y tiene la capacidad de ver las cosas tal y como son. Tu vida no puede ser una oda a me hubiera encantado, siempre quise. Accionar para reconciliarte, accionar para convencerte del poder de tu voluntad y accionar para saber de qué sos capaz. Y si sobre la marcha me equivoco, volvés a empezar, es que no hay otra opción. Y para discutir y ampliar nuestro tema, ¿quién mejor que nuestra querida amiga, la doctora Stephanie Vilches, que nos acompaña desde México? Y pueden buscarla en todas sus redes como Equilíbrate Psicología. ¿Cómo estás, Steffi? Hola Rafita, hola a todos. Aquí feliz de estar nuevamente con ustedes compartiendo este tema. Y es que a veces, eh, yo no sé si les pasa, a mí me pasa con frecuencia, eh, nos hacemos unas historias, unas novelas, es muy divertido. Yo digo que sería muy divertido, le digo a mi esposo, sería muy divertido que estuvieras en mi cabeza, porque uno se hace unas historias y esas historias, está bien, es parte de la fantasía con la que vivimos, es parte de ser humano, ¿verdad? El ser humano fantasea, imagina, desde que estamos pequeñitos tenemos el amigo imaginario, pero ¿qué pasa cuando yo me creo esa idea? ¿Qué pasa cuando yo me creo el cuento? Cuando yo atiendo personas con ansiedad, constantemente les estoy diciendo que hagan ejercicios de aquí y ahora. Bueno, todo eso que estás pensando que puede suceder o todo eso que vas a tener que enfrentar, de eso que está pasando ahorita, que está pasando en este momento. Y nos damos cuenta que lo que está pasando en este momento realmente es muy aburrido, ¿verdad? Es bastante aburrido con respecto a lo que está en nuestra cabeza, a estos cuentos, a estas conversaciones que traemos en las que sufrimos, lloramos. Hay veces que muchos pacientes, y a mí también me ha pasado, que uno se imagina que alguien se murió. Y entonces uno lo sufre y llora y está en el baño llorando y todo, y no se ha muerto, ahí está. Saliendo del baño uno se encuentra con la persona y tal vez sigue peleando con esa persona. Es muy interesante ver cómo la fantasía funciona en nuestro mundo, cómo la fantasía nos puede ayudar a crear cosas, a imaginar. A veces tenemos que dar una capacitación o una plática a muchísimas personas, entonces uno se imagina dándola y entonces esta fantasía nos ayuda como a crear ese escenario y empezar a imaginarlo y empezar a enfrentarlo. Pero sigo estando aquí y ahora. Si yo me estreso por algo que me pasó en la fantasía, ahí ya tenemos que recalibrar un poquito, ¿verdad? Tenemos que buscar el equilibrio del presente. Yo sí los invito a que cuando tengan una historia en su cabeza, la comenten, la hablen con alguien, porque al sacarla o la escriben, escribir siempre es muy bueno, porque al sacar estas cosas nosotros dejamos de sufrir y nos damos cuenta que todo está en nuestra cabeza. Cuando los aturdan estos pensamientos, estas historias, estas fantasías, escriban, ¿verdad? En un tono un poco más subidito de tono, ¿verdad? Eh, es como cuando hay fantasías sexuales. Hay una fantasía y cuando uno llega a la realidad uno dice, hey, pero esto era, ¿verdad? La realidad es que es diferente
a todo esto que inventamos. En la fantasía nosotros podemos ser astronautas, podemos cantar, bailar, recitar, podemos hacer mil cosas, pero cuando nosotros llegamos aquí y ahora, empezamos a lidiar con la realidad. Y lo que sí tiene la realidad, que no tiene la fantasía, es responsabilidad. Y entonces, cuando nosotros fantaseamos y nos estresamos por cosas que no han pasado, no estamos asumiendo la responsabilidad de nuestra realidad, de esto que está pasando aquí y ahora. Una de las cosas que quisiéramos compartirte en este episodio es que cuando comprendes el porqué, incluso vamos a ponerlo así, cuando comprendes el porqué de tus errores, no te caes, es muy interesante, sino que te impulsas. Primero, porque podemos reconocer, uno, que si yo hice lo mejor y las cosas salieron mal, no cabe la culpa. Lo que sigue es una estructura de reorganización consciente. Pero nos aferramos tanto a la idea de que me equivoqué y tengo miedo y esto es em, imposible, me desborda, que entonces nos volvemos inflexibles. Y una de las mejores herramientas que tiene la vida es que hay que aceptar que algunas cosas salen bien y otras no salen bien. No salen bien básicamente por 3 factores, porque lo hice mal, porque la circunstancia no nos ayudó o hubo algo que no pudimos contemplar que nos llevó a un resultado que no era el esperado. Entonces, no se trata de tirar la toalla a partir de la comprensión. Lo que se trata es de generar una estructura de análisis para hacer 2 caminos, la posibilidad de replantear y continuar sobre esta vía o aceptar de que esto que yo quería no tiene viabilidad. El error es un hermoso maestro cuando lo asociamos a la comprensión de las variables y el ejercicio de la responsabilidad. Y frente al error, tenemos que tratarnos con amabilidad y no hacer leña del árbol caído, que es lo que va a sostener este estancamiento progresivo en nuestra historia, Tefi. Sí, ahora que decías equivocación, ¿verdad? Me pongo a pensar en todas estas personas que tienen tanto miedo a equivocarse, pero no es miedo a equivocarse, es miedo a lo que vaya a suceder por esta equivocación. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que viene escrutinio público, vienen críticas, vienen señalamientos, y ante este miedo que tengo, eh, esta versión que tengo por equivocarme, creamos estos escenarios en los que todo está en control o en lo que todo está súper mal, ¿verdad? Los que tienen pensamientos catastróficos, que piensan que todo va a salir mal, todo va a salir mal y están súper estresados. eh, y yo siempre los llevo al cuerpo. ¿Qué siente el cuerpo, verdad? Porque cuando nosotros estamos pensando cosas catastróficas, el cuerpo empieza realmente a tener todas las reacciones como si estuviera pasando. Y me encanta el título de este episodio porque es todo esto que me imagino y llego y en la realidad era como, bueno, sí, se enojaron conmigo 3, 4 personas, sí, al final no fueron, sí, pero la vida siguió, ¿verdad? Yo creo que algo que tenemos que trabajar mucho y yo que trabajo tanto con mamás, yo no trabajo con niños, pero trabajo con mamás que tienen niños, con profesores que atienden, que ven niños. Yo siempre les digo que les enseñemos a imaginar el error, pero sobre todo, ¿qué podrías hacer? ¿Cuál es la estrategia que vas a hacer si te equivocas? ¿Qué pasa si nos quedamos pegados? ¿Qué pasa si de pronto llegamos tarde? ¿Qué pasa si de pronto se nos olvidó una palabra? ¿Qué pasa si de pronto alguien no quiere jugar conmigo? ¿Verdad? ¿Qué pasa si nosotros adultos estamos exponiendo ante el CEO de la compañía los resultados y de pronto se nos bloquea el cerebro? Yo creo que mucho de esto tiene que ver con qué tan seguro me siento siendo yo y qué tan claro tengo que la vida sigue pasando, que la vida no es esto que me está sucediendo aquí, que este error puede llevarme a, a, a cosas muy buenas. A veces pensamos que los errores nos hunden, pero si nosotros resignificamos el error, si nosotros podemos
entender que somos humanos y nos conectamos con la humanidad y nos conectamos con la vulnerabilidad, ahí justamente es donde está el secreto. El secreto está en humanizarnos, permitirnos errar y seguir adelante y darnos cuenta que esto que me invento en la cabeza es 99% eso, invento. Y cuando tenés este invento, no sos un bicho raro, no sos una persona desequilibrada ni portadora de un diagnóstico de una patología mental. Estás siendo absoluta y perfectamente humano. Solo que tenemos que tener la capacidad de entender que hay que enfrentar. Lo que no se enfrenta se hace gigantesco. Rafa, Tefi, ¿y si lo enfrento y al final sí existe un problema? Bueno, entonces te darás cuenta de la dimensión del problema y frente al problema, entonces básicamente las opciones son dos también. ¿Se resuelve o se asume? Si se resuelve, sí, pues todo bien. Y si no, hay que asumir que sí, que esta persona te dejó de hablar, que no te van a dar otra oportunidad, te van a despedir, hay que buscar otro empleo, de que se perdió esa platica, dirían los colombianos, y bueno, tocará volver a empezar. Pero al final, cuando el problema se enfrenta, nos damos cuenta del tamaño que tiene y por complejo que sea, siempre será liberador porque nunca es tan grande como lo imaginamos. Doctora, sí, No, solamente me acordé de un dicho que dice, si este problema no tiene solución, ¿de qué te preocupas? Y si este problema tiene solución, de qué te preocupas? Entonces, los problemas solo o se solucionan o tenemos que buscar otro camino, pero a veces nos quedamos como sentados en la galleta de que la vida, que la realidad tiene que ser diferente a la que tengo. esta frase se le atribuye a Confucio y es muy bonita. Si el problema tiene solución, no es un problema, es algo que hay que resolver. Si el problema no tiene solución, tampoco es un problema. Es algo con lo que tenés que aprender a vivir. Me encanta, Tefi, gracias por citarlo. Si ustedes quieren localizar a la doctora Stephanie Vilches, es muy fácil, equilíbrate en todas sus redes. Gracias por ser parte de abrazatuvida.com, gracias por estar con nosotros. Recuerda abrazatuvida.com, barra inclinada regalo. Tefi, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a todos y nos vemos.